Bien, a finales del siglo pasado, alrededor del año 99, una importante revista norteamericana, Fortune, hizo una encuesta muy interesante respecto a cuáles eran los ejecutivos más importantes en ese siglo. Hubieron dos preguntas básicas. Una, ¿cuál es el más grande de los empresarios? Y la otra, ¿cuál es el más grande de los gerentes? Y la opinión de muchos, entre docentes, gerentes, etcétera, fue de que el más grande de los gerentes que ellos recordaban era Jack Welch, el CEO de la General Electric. Y el más grande de los empresarios fue Henry Ford. La sorpresa fue enorme porque la primera fortuna en ese momento, no solo de Estados Unidos, sino a nivel mundial, era Bill Gates, bueno, que en ese momento también la tiene. Y cuando uno comienza a analizar la vida de Henry Ford y las razones por las cuales los norteamericanos escogieron como el empresario más relevante, uno encuentra una historia impresionante de un verdadero revolucionario o pionero de esa revolución que podemos llamar revolución de la productividad. De hecho, Henry Ford en sus primeros años nos da un ejemplo enorme de no solamente innovación, disrupción de mercados, tecnologías que obviamente ya existían, pero que él las desarrolló muchísimo en el mundo del automóvil, sino que además fue un constructor de equipos de altísimo rendimiento. Ahora, años después, cuando acumula más poder, él cambia muchísimo en su manera de ser, pero eso es otro tema y seguramente lo verán en otra oportunidad. Pero respecto al trabajo muy fuerte que hizo con grupos humanos, él tuvo un pensamiento que en verdad quedó así, yo diría, para la posteridad en el mundo empresarial. Él decía: si todos se mueven juntos en la misma dirección, entonces el éxito se encargará de sí mismo. Es interesante recordar que el trabajo individual es muy importante, pero tan o más importante en el mundo empresarial es el trabajo mancomunado, el trabajo en equipo. Ahora, la técnica o el desarrollo de equipos de alto desempeño es una gran preocupación en todos los niveles ejecutivos. Uno de los elementos importantísimos como competencia para el desarrollo de este tipo de equipos es la motivación. Es el deseo de alcanzar metas, es que la gente se integre en un concepto de nosotros. Phil Jackson, notable coach, él decía: los buenos equipos acaban por ser grandes equipos cuando sus integrantes confían los unos en los otros, lo suficiente para renunciar al yo por el nosotros. Y vean ustedes, ese concepto del nosotros es una expresión cultural impresionante que se da en algunas regiones más que otras. Las sociedades tradicionales tienen un concepto muchísimo más fuerte del nosotros. Eso explica por qué, por ejemplo, la revolución que significó la calidad total pegó mucho más fuerte de inicio y hasta ahora en el mundo oriental, cultura del nosotros, que en el mundo occidental, cultura del individualismo. Este tema, en nuestra visión cultural, tenemos que fomentar y desarrollar muchísimo. No es fácil hacer que la gente trabaje en equipo y no es nada fácil conseguir que se conviertan en equipos de altísimo rendimiento. Ahora, eso no significa que no se pueda, pero una de las tareas más vitales entonces es comenzar a trabajar no solo la capacitación, el conocimiento, porque el talento existe como ser humano, sino el tema actitudinal. Michael Jordan, famoso basquetbolista, todo el mundo recuerda a Michael Jordan, él decía: el talento gana juegos, pero el trabajo en equipo y la inteligencia gana campeonatos. Entonces veamos un tanto elementos varios respecto a lo que son las competencias vitales de un equipo de alto desempeño o alto rendimiento. En principio, amor a los retos. O sea, un gerente tiene que desarrollar en las personas ese amor tremendo que le podemos llamar necesidades de logro, vitales, fuertes, que la persona tenga metas ambiciosas, cada vez más elevadas, de manera tal que tenga un impulso interno y no necesariamente que hayan factores extrínsecos que movilicen a la persona al logro de metas, que vengan desde adentro. Un elemento vital para esto es que exista un liderazgo que cada día sea más compartido, que empodere, que desarrolle, que busque que el trabajo sea mancomunado, donde él mismo baja al llano y es capaz de hacer los trabajos, si es necesario, operativos en alguna circunstancia, al igual que la tropa, y disculpen la expresión. Que sepa manejar los conflictos y tenga una orientación a una
negociación win to win, ganar, ganar, o cooperativa integrativa, o suma no cero, como le llama Harvard con sus especialistas a este modelo. Que exista una visión compartida, que logre una unidad de propósito y que se focalice muy fuertemente la energía hacia objetivos establecidos claramente y muchos de estos en forma mancomunada. La comunicación para esto tiene que ser muy abierta, sincera. Ya no la comunicación vertical, que es la tradicional, la de la orden, sino que sea una comunicación donde se escucha, donde se reflexiona, donde se busca opiniones, donde se comparte, donde es más, incluso uno puede utilizar, en el buen sentido del término, las mejores ideas para el logro mancomunado de beneficios. Para esto tú tienes que establecer relaciones interpersonales muy convenientes y no basta el contratar a un especialista para que haga un curso de relaciones interpersonales eventualmente o hacer una reunión de fin de año celebrando algún aniversario. Es importante que los ejecutivos también tengan una vinculación muy fuerte con los trabajadores, que tengan, ¿no es cierto?, momentos de alegría dentro del trabajo. No es malo eventualmente salir con el grupo más cercano que tú tienes a tomar un café, conversar sobre otros elementos. No puede ser todo, ¿no es cierto?, las metas organizacionales, las políticas. Hay que disiparse, hablar de algún deporte, de algo que le gusta al trabajador. En fin, lo importante es llegar a establecer una relación que sea respetuosa, pero de un nivel así similar, en todo caso, en importancia. Para ello tienes que ir desarrollando la confianza entre las personas. Confianza, confianza. No que exista una ruptura del respeto, eso no, que la confianza se dé entre todos los niveles. Y para ello uno tiene que ir construyendo una relación en la que obviamente es una figura que puede tener autoridad y puede tener importancia, relevancia en la organización, pero eso no significa que se llene de un manto pues, de egocentrismo enorme que no lo lleva a incluso saludar a algunas personas. Ese caso lo hemos visto muchas veces. Necesitas que las personas tengan dentro de la motivación muchísima proactividad. ¿Y qué es la proactividad? Es esa posibilidad de ver el futuro y tomar acciones de innovación, de mejoramiento. Necesitamos gente que sea startups dentro de la organización. Y en la medida que tú vas utilizando técnicas tan vitales como el coaching, vas generando precisamente esas posibilidades de que la gente innove, tenga alegría de trabajar, tenga la alegría de llegar a un lugar de trabajo y sea mucho más proactivo, mucho más asertivo. Necesitas también elementos técnicos, porque no todo pasa por un elemento motivacional. Necesitas técnicas adecuadas, tienes soportes adecuados, tecnología que sea muy adecuada. Y ahí es donde encontramos algunas fallas en algunos modelos de estructura o de desarrollo de equipos de alto desempeño. ¿Y cuáles son? Una de ellas es buscar motivadores para que les enseñen, ¿no es cierto?, dentro de un taller de 1, 2, 3 días, a saltar enardecidos, vivando la empresa, gritando y golpeándose el pecho, pisando fuego, lo que fuere. Pero eso es momentáneo, si es que la empresa, la institución no ha trabajado métodos adecuados, estrategias adecuadas, tecnología adecuada, condiciones adecuadas, infraestructura y una serie de elementos que pueden ser, si ustedes quieren, muy fácticos, muy visuales, muy visibles, pero que son tremendamente relevantes para lograr equipos de alto rendimiento. Otro elemento fundamental es que tú permitas la apertura de catalizadores, de personas, ya lo decíamos, que sean innovadoras. No cortar cabezas cuando exista una primera falla. Yo recuerdo alguna anécdota empresarial en una empresa muy grande, en el rubro minero, en la que existía un gerente que nosotros le llamamos el francotirador. ¿Por qué? Porque él estaba a la casa de todo aquel que cometió un error. Inmediatamente veía a alguien que, por buena voluntad, había innovado, tomó una decisión que no salía bien, inmediatamente le metía un disparo que era un memorándum con llamada de atención, ¿no es cierto? Y esto lo que hizo es generar un pánico en las personas para tratar de mantenerse en un perfil bajísimo. Entonces, eso es malo, ese estilo es pésimo. Lo que tú tienes que hacer es capacitar, desarrollar a la gente
y facultar, ampliar tus niveles de empowerment. Y eso es una decisión de gestión, o sea, no es solamente un tema, como saben ustedes, de motivar a la gente para que se ilusionen con los cambios y que eso dure pues unos días, quizás unas semanas. Los cambios tienen que venir también en infraestructura, en procesos, en tecnología. Todo esto, al final, producirá resultados sinérgicos, sinergia positiva. Tienes 400 trabajadores que te producen pues como 600 o 700. No me refiero a cantidad de horas de trabajo, me refiero a características de innovar, crear valor, salir de los esquemas, producir nuevas alternativas en producto, en servicio, en formatos, en mediciones. Es decir, estas habilidades complementarias y este desempeño colectivo traerá resultados verdaderamente adecuadísimos a la organización.